Buenos días compañeros y maestros, nosotros les vamos a exponer sobre los mexicas. Mi equipo está conformado por Rodrigo Snaya, Alex, José Manuel, Jesús Adrián, Aníbal Robes y Emanuel Pérez Pérez. Aztlán, México Tenochtitlan. Nuestra aventura de Aztlán comienza en el Teocalli del Sol en Teotihuacán, Estado de México, donde dentro del Teocalli encontramos la famosa caverna sagrada, que esta misma representaba el infierno, mientras el Teocalli el cielo. Una deidad que compartían ambas culturas era la deidad de Quetzalcóatl. Este tenía su templo en Teotihuacán. Cuando era época de la lluvia, este se inundaba, dando la forma de un lago, misma forma que se puede encontrar representado en el Códice Butorini. El Códice Butorini nos da a entender que Aztlán era una isla. Asimismo, encontramos a la madre de Quetzalcóatl. Y tenemos la presencia de Culhuacán, que Culhuacán en náhuatl significa montaña. Y asimismo tenemos a Huitzilopochtli, que hace presencia en el Códice Sagrado. Si nos ponemos a analizar a fondo el Códice Butorini, encontramos en la lámina 2 que los aztecas viajan a Tula en el año 3 pedernal, aproximadamente en el siglo XII después de Cristo. Estamos conscientes que los aztecas formaron parte de dos grandes civilizaciones de Mesoamérica, la teotihuacana y el imperio tolteca, que también este imperio tenía la presencia de Quetzalcóatl, pero en vez de decirle Quetzalcóatl le decían Topiltzin. Asimismo, la cultura tolteca tenía su propio códice, que era el códice de las 7 cuevas de Chicomostoc, donde la gran mayoría de la población de Mesoamérica habitó, pero los aztecas nos indican que llegaron a Paquimé, donde tenemos la presencia de los Hopis. Esta es una ruta del lago de Texcoco hasta Paquimé. Recordemos que los aztecas tardaron más de 200 años en llegar al lago de Texcoco y fundar su ciudad de Tenochtitlan. Y asimismo recalcar que Paquimé era un centro de comercio entre las culturas del norte y las culturas del sur. También en el Códice Butorini podemos encontrar en la lámina 2 que la cultura azteca y la cultura Hopi se encuentran en un viaje de emigración. ¿Por qué? Se sabe una teoría que en la placa volcánica ocurrió una gran erupción que esto los hizo abandonar su ciudad. Los aztecas tenían la serpiente Huitzilopochtli y los Hopis el garabato. Este mismo garabato que simboliza el clan. Esta pintura rupestre se puede encontrar en Arizona. Recordemos que Arizona pertenece a Latinoamérica. Cabe recalcar que su arquitectura de los Hopis tenían una estructura llamada kivas, que eran cuevas. Ya así en el códice de Sigüenza se le da más a detalle de la llegada de los aztecas. Como último dato, ¿sabéis que la palabra Tenochtitlan lleva el nombre de su sacerdote Tenoch? Eso ha sido todo, gracias. A continuación les voy a hablar de lo que fue la gastronomía mexica, a lo que ellos tenían la costumbre de alimentarse, a lo que fue sus ingredientes básicos, etc. El ingrediente básico y el más importante fue el maíz, un cultivo que era tan importante para la sociedad mexica, así como lo fue el trigo en Europa y el arroz en la mayoría de Asia Oriental, un alimento sin el cual la comida no era comida. El tratamiento del maíz era llamado nixtamalización y consistía básicamente en cocinar los granos de maíz en soluciones alcalinas, lo que aumentaba enormemente el valor nutricional de la mazorca común. Se cultivaba un inestable número de variedades, las cuales varían en color, textura y tamaño. Eran comidos principalmente de forma de tortillas, tamales o atole, además de otros guisos. Otros alimentos básicos fueron los frijoles y las diferentes variedades de grano de amaranto y chía y el cacao. El agua
el atole y el pulque, el jugo fermentado del maguey, fueron las bebidas más comunes entre la sociedad mexica. Además, diversas bebidas alcohólicas que eran fermentadas de la miel, jugos de diversas cactáceas y frutos. También consumían alrededor de insectos, lo que era el huevo de hormiga o escamoles, chapulines, gusano de maguey o chumiles. También consumían a lo largo de gallinas, conejos y tlachichis, que básicamente era una especie de perro regordeta y muy pequeña. También consumían lo que eran plátanos, papayas, piñas, chirimoyas, zapotes, entre otros. Los aztecas eran un pueblo indígena de América del Norte. Pertenecían al grupo nativo nahua. Los aztecas también pueden ser llamados mexicas. De ahí viene el término de México. El pueblo azteca migró hacia el Valle de México en principios del siglo XIII, y de ahí se asentaron inicialmente en la isla mayor del lago de Texcoco, siguiendo las instrucciones de sus dioses para establecerse donde viesen una águila posada en un cactus devorando una cobra. A partir de esa base formaron una alianza con otras dos ciudades, Texcoco y Tlacopan. Contra Azcapotzalco los derrotaron y continuaron las conquistas a otras ciudades del valle durante el siglo XV. Cuando controlaban todo lo del centro del Valle de México, formaron una confederación o imperio azteca, cuya base económica política era el modo de producción tributaria. A partir de los siglos XVI, sus dominios se extendían de costa a costa, teniendo al norte a sus desiertos y al sur al territorio de los mayas. Los aztecas alcanzaron un alto grado de sofisticación tecnológica y cultural. Eran gobernados por una monarquía electiva y se organizaban en diferentes clases sociales, tales como nobles, sacerdotes, guerreros, comerciantes, agricultores y esclavos, además de tener una estructura pictográfica y dos calendarios, el astronómico y el litúrgico. Los aztecas florecieron entre los siglos XIV y XVI en el país que actualmente se conoce como México. Los aztecas se desarrollaron en la región cultural de Mesoamérica, desde los años 1325 hasta el año 1521, fecha de conquista de México, por el parte de los españoles, comandados por el conquistador Hernán Cortés, quienes derrotaron a los aztecas y destruyeron su civilización. A continuación les hablaré del Imperio Mexica y sus causas por qué emigraron. Con el tiempo, el gentilicio fue retomado por diversos historiadores hispanohablantes y finalmente permaneció incluso entre los propios mexicanos. En el mundo e incluso en la cultura popular de México se habla del Imperio Azteca, cuando sería más exacto decir Imperio Mexica, pues fueron ellos los últimos en fundar la Gran Tenochtitlan. En la cultura popular hay también muchas muestras de cuándo fue adoptada una referencia hacia el Estadio Azteca, que lleva el nombre de los predecesores de los mexicas, y a la selección de fútbol se le suele llamar equipo azteca. Sin embargo, los entendidos prefieren mexicas para referirse a aquellos indígenas que fundaron la ciudad de Tenochtitlan, que luego de la conquista y de la independencia en el país que conocemos hoy en día, en ese contexto Navarrete advierte que llamar aztecas a los mexicas solo por proceder de Axtlán es una generalización. Aztecas eran todos los que vivían en Axtlán y los mexicas eran parte de ese conjunto, pero había muchos más, porque no eran los únicos pueblos que vivían ahí. Los que vivían ahí eran chalcas, colhuas, tepanecas, tlahuicas, tlaxtaltecas, xochimilcas. Están entre otros pueblos que emigraron de Axtlán, según la historia de las Indias de Nueva España. Llamarlos aztecas no es inexacto, pero sí niega el hecho de que ellos abandonaron esa identidad de manera derivada. No toma en cuenta el cambio histórico que tuvo el nombre, dice el historiador. El mito de la peregrinación. Los mexicas habían salido de una isla llamada Axtlán, por cuyo nombre también son conocidos como aztecas, situada probablemente en algún lugar remoto al norte de Tenochtitlan. Los historiadores consideran que alrededor de los años 1150 y 1300 los mexicas peregrinaron por diversos lugares hasta asentarse en los lagos del Valle de México.
La mayor parte de fuentes históricas señalan que la fundación de México Tenochtitlan ocurrió entre el año 1325. Esa fecha corresponde a la que la declararon los propios indígenas en los años siguientes a la caída de Tenochtitlan. Los estudios arqueoastronómicos indican que en ese año ocurrió un eclipse solar, suceso astronómico que pudo ser tomado por los mexicas como un marcador mítico que pudiera legitimar supuesta relación entre los toltecas y los tenotachas. Huitzilopochtli dijo a su pueblo que fueran hacia nuevas tierras. También él les ordenó que dejaran de llamarse aztecas porque a partir de ese momento serían todos mexicanos. Así es recreado el Códice Aubin y Códice Durán. La tira de la peregrinación señala que Axtlán estuvo ubicada en una isla donde había 6 culpullos, clan formado por un conjunto de familias y grandes templos, probablemente dedicado a Mixtuac. Después de los mexicas llegaron a Tehuacán en un año, partieron 8 culpuyes encabezados por 4 toamanque, cargados de los dioses, uno de ellos identificado como Texcoco, quien cargaba a Huitzilopochtli. Según el mito, Huitzilopochtli ordenó que fundaran la ciudad donde estuviera un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. De acuerdo con la tira de la peregrinación, la gente de Culpuac se separó del resto de los salpuchis. Más tarde los mexicas llegaron al Valle de México y pasaron por varios pueblos, hasta que se asentaron en un territorio de los tepanecas Azcapotzalco, a quien sirvieron como guerreros mercenarios. Finalmente encontraron el sitio llamado Huitzilopochtli en un islote del lago de Texcoco. De acuerdo con lo narrado en las láminas, el dios Huitzilopochtli ordena a los aztecas abandonar Azatlán, su tierra de origen, cuyo nombre significa lugar de garzas o lugar de blancura, un sitio misterioso ubicado al norte que obtiene su denominación probablemente ante la abundancia de garzas que abundan en sus lagunas. Su dios les indica que deben buscar un nuevo asentamiento, por lo que los aztecas, portando las reliquias o una figura de madera que representaba a Huitzilopochtli, inician su recorrido atravesando lugares desérticos, acompañados de 7 u 8 barrios provenientes de un poblado cercano. Tras separarse de ellos por orden de su dios, se encontraron en su camino con los Mimixcoas, divinidades lunares o demonios. Huitzilopochtli ordenó a los aztecas que los sacrificaran como primera ofrenda para él. Después del sacrificio, Huitzilopochtli renombró a su pueblo y a partir de ese momento tomaron el nombre de mexicas. Fueron consagrados así cuando su dios les entregó el arco, la flecha y la red. Siguieron su camino y se juntaron por primera vez desde que salieron de Aztlán en Coatlicamac, las fauces de la serpiente. El códice narra que tras varias décadas llegaron a Tonayan, donde se quedaron por 20 años para después llegar al antiguo lago de Texcoco, en donde viajaron y se asentaron en diversas zonas durante varios años. Tlemaco, Atotonilco, Apasco, Stompanco, Xoltocan, Acalhuacán, Ecaltepecu, Tultepectlac y Coahuiltetlán. En este último descubren el maguey y aprenden a hacer el pulque. Son atacados por un pueblo y obligados a acentuarse en Pantitlán, donde son víctimas de una pandemia. Continuaron su viaje nómada hasta que se asentaron en Chapultepec por 20 años, pero ahí son tomados prisioneros por el Tlatoani de Colhuacán, quien ante la abundancia de mexicas en uno de sus barrios, los usa como guerreros para deshacerse de ellos en una batalla contra los olchimecas. El Tlatoani les pide que maten o tomen prisioneros a varios de ellos y que les corten sus orejas, las cuales deberían llevar en un saco como muestra de su hazaña. Los mexicas se organizan y deciden utilizar hojas de obsidiana como armas, y resuelven que es mejor cortar las narices de sus enemigos para que el Tlatoani de Colhuacán no piense que cortaron ambas orejas, así llevarán una pieza por cada enemigo. Hasta aquí llega el códice de Botururí, el cual relata las vicisitudes de este pueblo previas al encuentro con la manifestación sagrada del águila sobre el Tunal, una visión narrada como una profecía dictada por Huitzilopochtli, como señal del lugar elegido para acentuarse. A partir de ese momento inicia el periodo sedentario definitivo de los mexicas. El portento del águila y el nopal es narrado en el códice mendocino, en el que se muestran entre otros personajes a Tenoch, un sacerdote sentado sobre un petate que vislumbraba el águila en donde sería fundada Tenochtitlán.